Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Percy? Bueno, primero agradecerte, ¿no? que te hayas tomado el tiempo de estar acá, ¿no? De venir al podcast para que cuentes un poco de tu experiencia, que es amplia en el sector minero, por lo que he revisado en tu hoja de vida. Y primero siempre le pedimos al invitado que nos comente acerca de su formación profesional, de los estudios que realizó y todo eso. Ok, bueno, yo estudié en un colegio nacional, en una universidad nacional. Yo estudié en el colegio INEI número 1 en Comas, que queda en la avenida Tupac Amaru, el famoso Politécnico. Y de ahí estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, ¿no? Ingeniería de Minas. Y una etapa muy interesante, con bastante dificultad. Y cuando egreso, al año, ¿no? Ese mismo año que egresé, y cuando iba a hacer mis trámites de la universidad para mi bachillerato, la universidad parecía una universidad privada, ¿no? O sea, porque yo la había dejado todo pintarrajeada, y cuando volví a hacer mis trámites de mi bachillerato, parecía pues una universidad privada, todo bien pintadito, los jardines bien ordenados. Había un cambio muy bueno, ¿no? Entonces fue una linda experiencia el haber estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Terminas esa etapa, digamos, universitaria, Fernando. Claro, que ahora yo también soy de la uni, pero ya obviamente en una promoción posterior a la tuya. En esa época, ¿cómo era esto de encontrar prácticas, ¿no? Prácticas pre o profesionales. ¿Cómo te fue? Muy complicado porque buscar prácticas en las empresas eran muy complicadas. Las que tenían más preferencia eran las universidades privadas, y realmente los que veníamos de Universidad Nacional, llámese San Marcos, Villarreal, la Universidad Nacional del Centro, o todas las facultades que tenían ingeniería de minas, era muy complicado, ¿no? En aquel entonces me recuerdo que tenían preferencia eran los de Huamanga, porque gran parte de los ingenieros de Huamanga estaban en aquel entonces Centromin. Entonces ellos conseguían prácticas mucho más rápido que nosotros, y realmente era bien difícil. Yo me acuerdo que mi primera práctica tuve que hacerla gratis en una mina digamos artesanal en Nazca, porque yo tenía que demostrar a la universidad que tenía prácticas y no había prácticas, o sea, y yo me tuve que buscar unas prácticas gratis en una mina artesanal en Nazca, y donde explotábamos crisocola, ¿no? Para el ópalo andino, cuarzo rosado, que eran mayormente utilizados para las joyitas, estas cosas, ¿no? Entonces, interesante también, eso me permitió conocer pues otro tipo de realidad, ¿no? Y uno tenía que buscárselas, ¿no? Después terminé en esta planta de Otapara, allá en el sur, en Otapara, que da pues una mina de Guillo del Castillo, que era minera Santa Rosa. Ahí hice unas prácticas y ahí, gracias a eso, obtuve pues mi certificado para las prácticas, para que me reconocieran el bachillerato, ¿no? Sí. Claro, claro. Sí, eran épocas muy complicadas. No creo que sea solamente mi experiencia, hay mucha gente que tuvo esa dificultad, ¿no? Y digamos la primera empresa, no sé, mediana o grande, donde ya te desenvuelves, ¿no? Digamos como ingeniero de entrenamiento, ingeniero junior, ¿cuál fue? Bueno, mira, en aquel entonces la universidad fue muy buena porque comenzaban a llegar las PCs, las personal computers, y la primera que llegó a Perú fue las XT, luego me pasó a las AT286 y después pasó a las AT386. Uf, el que tenía una 386 era pues ya no, la computadora te costaba como $3,000, $4,000. Entonces, en la uni yo tuve la oportunidad cuando yo fui dirigente en la Facultad de Minas, yo fui vicepresidente del Centro de Estudiantes, y hicimos un convenio con una empresa para dictar cursos de computación. Entonces esta empresa puso computadores, dictábamos ahí en la facultad cursos de Lotus, programación Pascal, C. No existía el Excel, la hoja de cálculo era en aquel entonces Lotus 1, 2, 3. Y DBase, que era la base de datos, lo que ahora es SQL y todo el tema. Entonces enseñábamos, y yo me aprovechaba pues teníamos que poder gente que cuidara en las noches las computadoras, o sea, nos turnábamos ahí en el centro de estudiantes para evitar el robo. Entonces yo era uno de los voluntarios porque tenía a disposición las computadoras y comencé a aprender de ahí. Entonces
Ahí aprendí bastante a dominar el autodidacta, el Lotus. Ya en el curso en programación digital, no sé si tú has llevado ese curso o si existirá en los currículos, no me acuerdo, porque nosotros nos enseñan en Fortran, en la uni, y después pasamos a Pascal. Entonces con Pascal yo me especialicé, estudié ahí C++. Entonces cuando comenzamos a dictar estos cursos de extensión social en la facultad, promovida por el Centro de Estudiantes de la facultad, y yo llegué a ser profesor de Lotus 1, 2, 3 y de Pascal. Entonces esa experiencia me permitió acceder a unas prácticas, me acuerdo, que eran muy difíciles. Y en aquel entonces, me acuerdo, Isaac Ríos un día aparece ahí, por él sabía, él era director de escuela de minas. Claro, claro. Y entonces me dice, oye Fernando, me dice, ¿sabes qué? Hay una empresa en Volcan, están necesitando una persona que sepa computación. Anda, ven. Bueno, ¿no? Entonces me voy, pues, ¿no? Y ese tiempo Volcan quedaba aquí en Gregorio Escobedo 710, en Jesús María, al costado de la clínica San Felipe. Y veo una cola para la selección. Entonces yo vi, y todos se veían que eran personas ya de experiencia, era gente que había tenido mucha experiencia en minas con su currículum, y yo no tenía nada, o sea, yo era un estudiante. Y me acuerdo que yo me estaba yendo y dije, veí la cola, yo me di cuenta que yo no tenía opción y me estaba yendo. Entonces me acuerdo que había la secretaria que estaba recibiendo los CVs, Yanina Basalar, hasta ahora me acuerdo de ella, una secretaria muy alta. Y me dice, ¿a dónde vas? Bueno, le digo, me voy porque no tengo opción, le digo, todos son ingenieros de experiencia. Y yo, no, ven acá. Y me quita mis papeles y lo pone ahí. Entonces me pongo en la cola, estaba al último en la cola, pero me di cuenta que entraba la gente y salía, entraban y salían. Dije, tan rápido son las entrevistas. Bueno. Y entonces, hasta que me llega mi turno, y entonces entro a la entrevista, y el que estaba entrevistando era el gerente de operaciones, era Carlos Wong en aquel entonces, un chino, mi maestro, dicho sea de paso. Entro a la entrevista y me dice, ¿y tú sabes computación? Sí, y él tenía una computadora a su costado. A ver, hazme esto, enciéndela, corre esto. Y yo, como sabía, ya, te quedas. Y me quedé. Y me dio el trabajo de hacer, me acuerdo, el cálculo de ese tiempo, el registro en registros públicos de minería, estaban pidiendo pasar las coordenadas parciales a UTM. Entonces, y teníamos todos los denuncios de Volcan para pasar a eso. Entonces, para entrar a la normativa, ¿no? Te estoy hablando de hace muchos años, cuando yo tenía el cabello negro y era más flaco. Entonces, y era fácil, o sea, para mí era fácil porque eran matemáticas básicas. Era transformar coordenadas, y entonces yo lo hice en el Lotus, papo, entonces, y todo corría rápido. Entonces yo me comencé a llenar data de las coordenadas parciales por el factor de conversión y me salían las UTM, pero de inmediato. Claro. Entonces, Carlos me dijo, ya tienes que solucionar esto, y había un montón de denuncios, todos los denuncios de Volcan, pues de Carahuacra, de Ticlio, Morococha, toda la que tenía ahí. Entonces me puse a hurgar, a sacar las coordenadas. Entonces, y un día me presento en el ingeniero, le digo, oye, ¿sabes qué, Jerogón? Le digo, necesito que alguien me ayude a tipear porque yo solo no me basta. ¿En cuánto tiempo lo haces? Entonces, en una semana, suficiente. Me puso a una secretaria para tipear las coordenadas, tipeamos y las corrimos y todo, y después era imprimir. Y cumplimos. Entonces, Jerogón me hizo, oye, ¿sabes qué? Ahora llévate a recursos. Entonces fui a registros públicos de minería a presentar la documentación y todo el tema. Una experiencia muy grata, te digo. Y obviamente, y él me decía, tú no debiste haber estudiado ingeniería de minas, tú debiste haber estudiado cualquier otra cosa, menos minas, me decía, ¿no? Carlos Wong. Y bueno, terminamos esta experiencia de presentar todas estas coordenadas. Yo veía, el ingeniero Wong tenía pues un libro así grande, en donde diario le llamaban por radio de la mina y le dictaban el balance metalúrgico. Tonelaje tanto, él apuntaba, la ley de cabeza tanto, y luego sacaba su calculadora, y después de 2 horas de calcular iba llenando su formato y ya recién tenía su balance metalúrgico. Entonces yo veía que eso estaba y dije, pues esto yo lo hago en 2 patadas. Y el balance metalúrgico es trabajar con una matriz inversa, o sea, nada más, es matemáticas básicas 2, claro, ¿no?
pero era llevarlo al Lotus. Entonces yo hice la matriz inversa, pum. Entonces probé así aleatoriamente. Si un día viene el ingeniero, le digo su balance y está hecho. ¿Dónde? En la computadora. ¿Cómo? A ver, díctame la ley de cabeza. Y corre, pues, y se queda así. No te creo. No. A ver, agarra así aleatoriamente, agarra otro balance y metémoslo y corre. Pues. Y ese día fue el último día que también ese libro vio su existencia, porque ya todos comenzamos a llevarlo. Sí, comenzamos a llevarlo a Lotus, ¿no? Entonces ya ahí comencé a darme más experiencia. De ahí me puse a ayudarle en aquel entonces al gerente financiero, que era Enrique Carrera, que en paz descanse. Él era el financiero también. Entonces comencé a tener relación a altas gerencias de Volcan en aquel entonces. Aquel entonces el dueño era el doctor Roberto Letts Colmenares, Carlos Wong, estaba el ingeniero Absalón Sarabia, Enrique Carrera, ¿no? Que eran los gerentes, y yo me relacionaba con ellos siendo practicante, ¿no? O sea, pero me ayudó mucho mis conocimientos en computación de tener esa relación. Entonces comencé a ver un poco de comercialización, comencé a ver los términos de contrato, y yo todavía no llevaba comercialización en la uni. Entonces ya cuando llevé comercialización ya era pan comido para mí, entonces en la universidad, ¿no? Entonces eso me ayudó bastante, el tener esos conocimientos de computación, porque después, cuando yo comienzo ya a trabajar como jefe de guardia, el ingeniero Gómez me dice, mira, se ha presentado una oportunidad en Volcan, allá en Carahuaca, vete de jefe de guardia, pero yo no sé si realmente vas a rendir, me dice. Pero bueno, ya, anda, vea. Claro, el hecho de ¿no? estar, digamos, como programador, ¿no? Digamos, estás más en la computadora, sentado, calculando, y el hecho de ser jefe de guardia son, digamos, son cosas distintas, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Y creo que, o sea, es válido esa desconfianza de que realmente vas a poder asumir ese tipo de función, ¿no? Claro. Pero también, digamos, si tú deseas escalar, ¿no? O proyectarte en un cargo directivo dentro del sector, es importante también conocer de las operaciones, ¿no? Mira, ese tiempo no tanto tenía esa ambición de crecer, sino el conocimiento de saber, de aprender, ¿no? Y luego, efectivamente, cuando yo de jefe de guardia a Volcan, me mandan de turno noche, ¿no? Y me acuerdo pues que mi primer capataz, que era de apellido Chihuaco, era su apodo. Su apodo, Chapa. Su Chapa era Chihuaco, me dice, ingeniero, conmigo vamos a hacer la guardia. Y me dice, el minero tiene que ser borracho, mujeriego y pezuñento. Eso fue, hasta ahora me acuerdo, una experiencia muy buena. Y entramos pues a la guardia de noche, ¿no? Y era otra cosa, o sea, ya era supervisar, manejar gente, claro, entender la idiosincrasia, el ser pushman, y te forma, ¿no? Entonces, y llegas en un dilema, dices, oye, para eso estudié ingeniería, digo, para estar, esto, el otro, la producción, tonelaje, y mientras tanto, las estadísticas, las matemáticas 4, la física 3 y todo. Entonces, no lo aplicaba. Exacto, o sea, tú no veías, ¿no? Sí. Pero, y llega un momento de frustración, porque estás ahí, dices, yo salía me acuerdo, de turno de noche, iba a mi habitación y abría la ventana y veía un cerro y decía, para eso he estudiado, porque ese tiempo no había internet. Con las justas tenía una radio que captaba pues ondas AM, ¿no? de cualquier otro país, y era complicado. Entonces entras en un dilema, para eso he estudiado yo. Entonces, y luego viene, después de una etapa de la aceptación de ese golpe, que creo que todo el mundo lo ha vivido cuando comienza a trabajar en operaciones, dice, entonces, ¿cómo puedo yo aplicar mis conocimientos a lo que realmente a contribuir en el desarrollo de la ingeniería? Entonces, y ahí comencé pues de nuevo a ver los temas de los tiempos, un poquito ver la productividad. Entonces, y los ingenieros más antiguos, que eran realmente pushmas, estás haciendo tonterías, me dicen, no, eso acá, aquí el que saca minerales, el tigre, ¿no? Eso tus cálculos por ahí no es. Bueno, pero siempre alguien está mirando. Entonces yo comencé a hacer esto, comencé a sacarle con topografía. Entonces me vieron ahí por ahí que era muy apegado a esto. Entonces me dijo, ¿sabes qué? A Fernando, sácalo de guardia y mándalo a ingeniería. Yo hice 4 meses, en toda mi vida hice 4 meses de guardia, nada más. 4 meses, nada más. Y de ahí pasaste a... Y de ahí me sacaron a ingeniería, me dijo que podrían contribuir ahí más. Y en geología, pues,
los topógrafos estaban con sus libretitas ahí tomando y decían, no, eso lo hicimos en Lotus y el cálculo de coordenadas, todo era ya rápido. Comenzamos a revolucionar muchos temas ahí. Entonces comenzó a salir los softwares para ya un poco de 3D y todo el tema, pero entonces eso lo comenzamos a aplicar y yo les comencé inclusive a replantear los diseños de varias cosas. Entonces mi contribución fue en el área de ingeniería bastante y ahí me fui perfilando ya para ser ingeniero de planeamiento, ¿no? Entonces, porque ya conocía la operación, yo entraba a la mina, sabía esto, conocí la productividad, sabía cambiar rieles, sabía cuánto demoraba la locomotora, cuánto demoraba el scoop tram, o sea, eso ya lo tenía porque yo había vivido ahí. Entonces, y es más, yo estaba siempre actualizando mi información para hacer mis cálculos. Claro. Entonces eso me ayudó bastante digamos, a tener ese perfil de planeamiento y ya con el tiempo fui ingeniero de planeamiento, pues, ¿no? Entonces eso fue el inicio, ¿no? Pero sí, justamente las herramientas de informática fueron una ayuda para volcar todos estos conocimientos aprendidos en la universidad, ¿no? Creo que, y eso que te digo, bueno, yo, como te decía, no soy una promoción posterior, obviamente, no se ve mucho, ¿no? O sea, los ingenieros de minas llevamos cursos como Visual Basic, también en el centro hay C++, pero creo que no son muchos los que profundizan, pues no creo que no le ven mucho valor a eso. Y ahora lo que se está viendo es todo lo contrario, ¿no? Con esto de la tecnología 4.0, de lo que es transformación digital, ¿no? Se está necesitando bastante ingenieros de minas que conozcan el sector, los procesos, pero también que tengan, digamos, cierto conocimiento en tema informático, ¿no? No, es que si no saben, ya quedó fuera. Mira, yo te digo, yo soy profesor en 3 universidades, en la maestría de 3 universidades, y te digo, hay ingenieros que no manejan el Excel, y realmente a mí me molesta mucho eso porque el Excel tiene unas herramientas, pero no Excel para hacer cuadritos o sumas o restas, sino el Excel te hace simulaciones, programación lineal, macros, puedes hacer escenarios y búsqueda de objetivos, base de datos, tablas dinámicas, o sea, entonces, si un ingeniero tiene la información o no interpreta la data, entonces, ¿para qué es ingeniero? O sea, si va a ser ingeniero para ser capataz, ir a tirar látigo, eso ya fue, eso fue en el siglo XX, ¿no? Entonces ahora el ingeniero tiene que ser más proactivo, o sea, tener más herramientas, o sea, los conocimientos que te dan de ingeniería de minas propiamente dicho, complementados con tus herramientas de informática. Ahora estamos hablando de Machine Learning, ahora estamos hablando de ingeniería 4.0, ya estamos en la 5.0, o sea, si no manejas una base de datos, no manejas eso, entonces tú puedes tomar un montón de información y solamente verle la información como un conjunto de números, en donde si tú no las interpretas, las haces estadísticas, las analizas, haces su varianza, haces la distribución, y ahí está la información, ¿no? Y ahí está la información. Entonces en las maestrías, en clase yo les digo, ¿qué ven en este cuadro? Y todo el mundo me describe el cuadro. Yo, vean más allá de lo evidente, o sea, esos números te están diciendo que hay esto, el otro. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Entonces los ingenieros tienen que salir con esa predisposición, ¿no? Para ser bastante competitivos. De lo contrario van a quedar ahí como un denominador, ¿no? Sí. El otro día también veía una estadística, ¿no? de que hay una sobrepoblación de profesionales mineros, ¿no? Ingenieros de minas. O sea, creo que digamos, entre la oferta y la demanda habían algo de 400, digamos, ingenieros que salen al año y no tienen, digamos, un puesto, ¿no? No hay una oportunidad laboral porque, como bien sabrás también, no hay muchas minas, o sea, no se abren muchas minas en el Perú todos los años, ¿no? Hay problemas con el tema de la regulación y conflictos sociales y muchas cosas, ¿no? Por eso está el tema, o sea, no es que tú esperes que la oportunidad se presente, sino tú tienes que buscar la oportunidad. Mira, yo en mi vida profesional he trabajado en gran minería, hasta en pequeña minería. ¿Ya? Pero si tú, y en todos tú tienes la capacidad de sacarle el mayor provecho, ¿no? El mayor provecho, por ejemplo, en pequeña minería la gente no sabe hacer contratos, la gente no sabe ver los términos comerciales. Si hubiera un ingeniero que les apoya eso, yo creo que estarían desarrollando ingeniería, aplicando sus conocimientos, no necesariamente pues en una gran empresa,
¿no? Entonces, yo creo que hay que ver las oportunidades, no solamente esperar entrar en las grandes empresas para poder desarrollarte. Yo creo que te puedes desarrollar. Mira, en aquel entonces, cuando yo estaba en la universidad, todo el mundo quería irse a Sauder, a Centromín y a Hierro Perú. O Marcona, ¿no? Que era la Marcona Mining. Todos, era así, el común denominador, todos. Es más, hacían plan de becas y se peleaban y concursos y todo el tema. Y yo nunca fui. No es porque no calificaba, sino sin que dije, no, hay otro sector, entonces, y Volcan en aquel entonces era solamente Carahuacra. No es el Volcan que tú conoces ahora, claro, era Carahuacra, ¿no? Y era considerada pues una medida pequeñita, o que iban a trabajar ahí los que no tenían oportunidad de entrar a Centromín o a entrar a Sauder, el otro, sino... Y ahí me permitió desarrollarme. Tuve la oportunidad de tener contacto, imagínate, ese tiempo, un practicante que haya ido a Sauder, habrá tenido la oportunidad de estar reunido con el gerente, dudo, ¿no? Yo si tú, exacto. En cambio, si tú estás en una, tienes el acceso y tienes ese contacto, entonces te abres. Pero yo te digo, uno tiene que buscar la oportunidad y no esperar pues que yo entrar a una gran empresa. Yo creo que la oportunidad está, ¿no? Algo que yo recuerdo mucho es una entrevista que vi a Antonio Banderas. Él decía, ¿no? En España, todos los estudiantes universitarios pretenden terminar la carrera e irse a trabajar a una empresa pública, porque es grande, ¿y qué? Ser parásito y ser un burócrata más. Mientras que en Estados Unidos, ¿no? Los estudiantes están pensando en hacer empresas, ser emprendedores. Y así nace Google, así nace Apple, así nace Amazon, o sea, es verdad. Ellos no han pretendido pertenecer a grandes empresas, sino ellos dijeron, yo voy a hacer la empresa. Yo creo que hay que copiar ese ímpetu y creo que se está dando. Yo creo que aquí en Perú hay mucha gente que está desarrollando ese tema, ¿no? Este podcast, por ejemplo, es uno de ellos. Tú eres ingeniero de minas, estás haciendo un podcast, pero ¿qué haces? Oye, ese pata debe estar haciendo, pues, sacando mineral, ¿no? Sí y no, porque ahora los tiempos han cambiado, la realidad es otra, el entorno es otro. Y si uno no se pone pues al compás de la tecnología y al compás de los cambios temporales, obviamente pues quedas en el letargo, ¿no? Entonces la oportunidad está en todo ahora. Ahora que mencionabas eso, ¿no? De justamente aprovechar las oportunidades y no ver solamente, ¿no? Las empresas grandes, que actualmente también hay, ¿no? Empresas, digamos, grandes que, digamos, todo egresado quisiera entrar. Me recuerda esta frase, ¿no? ¿Qué quiere ser, no? ¿Cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Claro. ¿No? Justamente, como tú decías, ¿no? Creo que sentarte con un gerente general, con un gerente corporativo o un dueño, ¿no? Tú que comienzas como practicante en una empresa grande nunca se te va a dar, ¿no? Y es eso, creo que el mensaje, aprovechar las oportunidades que se te presentan y ir escalando, ¿no? Y ahora que lo mencionas, Fernando, digamos, cuando ya comienzas, ¿no? Como jefe de guardia, entras como jefe de planeamiento, pero también tú llegas a puestos directivos, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos esa experiencia, ¿no? Porque creo que varios hemos pasado, ¿no? O hay varios, digamos, colegas que quieren apuntar, ¿no? A un puesto directivo, una gerencia. ¿Qué es lo que nos puedes contar en base a tu experiencia? Bueno, si eso hubiese sido yo... el llegar o trazarme, el querer ser a costa de, creo que ni lo hubiera llegado a ser. Yo creo que ahí está en función a tu desarrollo y a tu desempeño y a la valoración que te da tu entorno. Entonces, todo lo que te he contado, el desarrollar en conocimientos de ofimática y todas estas cosas, ayudaron a que, por ejemplo, yo me di cuenta, cuando estaba en Volcan, yo me di cuenta que mis conocimientos de economía eran limitados. ¿Y por qué? Porque yo interactuaba con en aquel entonces el gerente financiero de Volcan, que era Enrique Carrera, que te digo que ya descansa en paz, tipo de primera, que tenía la paciencia a veces de enseñar. Entonces yo veía y ya no entendía. ¿Por qué? Porque yo no había estudiado finanzas, sino yo había estudiado pues ingeniería en minas, ¿no? Y bueno, por ahí fue, entonces hasta que vi a mis compañeros y todo el mundo estaba, oye, ¿sabes qué? En tal mina pagan bonos, y ese tiempo no había utilidades, sino habían minas que pagaban bonos. Y Simsa, que era San Ignacio de Morococha, era una mina donde todo el mundo quería irse a trabajar, la mina más moderna subterránea,
limpia, impecable, mecanizada, quedé en Chanchamá y todo el tema. Y yo postulo por el comercio ahí y dejo Volcan y me voy a San Ignacio de Morococha. Tuve una experiencia, casi un año estuve por allá por San Ignacio de Morococha, una mina muy bonita, aprendí mis conocimientos de mecanización, pero no me sentía cómodo. No me sentía cómodo, era una experiencia muy, muy, muy buena. ¿Y qué pasa? Carlos Wong me vuelve a llamar y me dice, oye Fernando, vuelve, yo te he formado y te vas a servir a otra empresa. No, le digo, porque allá me están pagando, ves, ahora me vienes a condicionar, me dice, ahora no es eso, sino yo no vivo del aire, ¿no? Entonces, y efectivamente entre idas y venidas, y me hace regresar, y en la última reunión que tuve con Carlos Wong, que es el gerente de operaciones en aquel entonces de Volcan, me dice, oye Fernando, yo quiero que me acompañes en un sueño. Sí, pero ¿qué sueño? Le digo, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar Centromín. Centromín, pero es que Centromín, Carahuacra, Volcan, Carahuacra, y al costado está Centromín, pues San Cristóbal. Andechagua está más allá, y antes de llegar a Carahuacra está Martúnel, por la privatización. Y yo decía, pues ¿cómo? Y realmente era una cuestión de locos, porque ¿cómo vamos a comprar Centromín si no teníamos plata? Me convence Carlos Gómez de volver de Sims a Volcan, vuelvo a Volcan, pero ahí sí ya me trató mejor, ya me dio el cargo de jefe de proyectos, me dio otro trato económico, y bueno, entonces comenzamos. Me dice, como él sabía que yo era muy pegado a los cálculos y todo el tema, comenzamos a hacer la evaluación y el due diligence de San Cristóbal, Andaichagua, ya Fujimori había hecho la privatización y Centromín lo dividieron. Esa era la unidad, compañía minera Martúnel, que era Martúnel, San Cristóbal y Andaichagua. Y entonces comenzamos a hacer el due diligence, ¿no? Y Carlos Wong formó un grupo de 5 ingenieros, que era Carlos Wong, era Edwin Salinas, que en paz descanse, que era el geólogo, yo en la parte minera, Enrique Carrera en la parte financiera y Pepe Picasso, que creo que hasta ahora sigue en Volcan, que era el que lideraba toda la compra. Y comenzamos a hacer un trabajo de hormiga, de la nada, así. Comenzamos a evaluar, a hacer las visitas a San Cristóbal, a Andaichagua, para ver todo el crecimiento. Hicimos un equipo in-house ahí en Volcan, y luego pues se presentaron 3 postores, que era Boliden de Suecia, San Ignacio de Morococha, que era Simsa, la empresa que yo había dejado de trabajar, y Volcan, ¿no? Y el patito feo era Volcan, pues hoy sí Volcan no tiene ni para el té, ¿cómo va a comprar esto? Entonces, hicimos el due diligence y en las visitas, obviamente pues la preferencia, nosotros siempre los peruanos, los gringos es bueno, o sea, los gringos los tratan bien, y lo de Volcan, allá en la mesa de servicio ahí almuercen, ¿no? Es algo así. Pero no importa, eso fue una experiencia interesante. Cuando se aperturaron los sobres, fue lo interesante. Boliden ofreció 80 millones por San Cristóbal de Andaichagua, Simsa 60 millones, y Volcan ofrece 127.777.77 millones de dólares por la compra. Gana Volcan. Ese día yo creo que el valor de los profesionales que habíamos hecho esa evaluación subió. Entonces, la experiencia no es que uno busque valer más, sino que el mercado te dé el valor por lo que haces. Yo no había buscado eso, yo había buscado hacer un trabajo bien, utilizando las herramientas, ¿no? Y eso fue una experiencia muy buena. Al día siguiente tuvimos que tomar la posesión ya de San Cristóbal, Andaichagua y todo el tema. Y nos fue muy bien. Entonces, ahí comienza el crecimiento de Volcan. Lo que era Carahuacra, se compró Centromín, se compró San Cristóbal, Andaichagua y Martúnel. Entonces ya éramos grandes. Entonces el doctor Letts estuvo muy alegre, y luego pues se viene la compra de Cerro de Pasco. Pero la primera opción la tenía Dorran, porque Dorran tenía la Oroya, y la primera opción de que compren Cerro de Pasco era Dorran, y Dorran dice no voy a ir, entonces se apertura, y luego me envían a Cerro de Pasco a hacer el due diligence para comprar también Centromín, y que compramos por 62 millones de dólares. Y entonces ahí a Volcan dejó de ser Carahuacra, San Cristóbal y Andaichagua y Martúnel, sino también se amplía con San Cristóbal, Paraxia. Y ahí se decide, ya el directorio decide nombrar la unidad Yauli y la unidad Paraxia. Entonces ya, imagínate, en 2 años el crecimiento de Volcan fue
estrepitoso. Ahí me di cuenta que se tenía que hacer muchas evaluaciones económicas, modelos económicos, y como te decía, ¿no? Mis conocimientos en economía eran limitados, entonces decido hacer un MBA. Y de ahí, terminado todo ese proceso, yo me voy a trabajar a Brocal el año 2000 como jefe de ingeniería en una primera etapa, y de ahí a la segunda etapa ya termino como superintendente de mina en Brocal. Mira, con todo ese conocimiento. Entonces eso me ayudó, los conocimientos, es en Brocal donde hago la maestría, ¿no? Y el MBA, y con muy buenos resultados, porque también ahí hubo otros retos, ¿no? O sea, Brocal era una empresa que teníamos atajo abierto con una relación de desbroce de 15-1. Y produciendo mineral polimetálico, ¿no? Entonces estábamos en una situación crítica, y ya con todo ese background que yo venía de Volcan, nos armamos un equipo muy bueno también allá en Brocal, con geología, mina, ingeniería, y planteamos algo fuera de foco: tercerizar la operación minera. Y todo el mundo decía, ¿cómo vas a tercerizar el core del negocio? El core del negocio de minería, y es lo que le digo a los chicos en la maestría. En una mina, ¿cuál es el core del negocio? Tu producto final, ¿de dónde sale tu producto final? ¿De la mina o de la planta? De la planta. Entonces, si tú das tu valor, eso ya con conocimiento de minería, pues obviamente de la maestría, ya comienzas a hacer tu cadena de valor y ves dónde puedes tú realmente añadirle valor para que tu producto final suba, ¿no? O sea, ¿tercerizaron el procesamiento del...? No, tercerizamos la operación minera. La operación minera. Claro, o sea... Pero entonces, digamos, ahora se ve mucho eso, ¿no? Ahora, pero la primera mina que hizo en el Perú, eso fue Brocal. Ya, con Graña y Montero. Y a Graña también le fue tan mal porque eran civiles que querían ser de mineros, y hacen una asociación con TIS, también no les fue bien, y se quedan dos, Steve Dixon y Carl Van der Breen, que son los fundadores de Stracon. Stracon nace en Brocal, y nace cuando yo estaba ahí, los conozco a ellos. Claro, Stracon, digamos, es esta rama, ¿no? Minera de... Exactamente, ellos nacen ahí. ¿Y para qué? Sí, hicimos un buen trabajo con la gente de Stracon. Me acuerdo con Steve, que era creo que es el CEO hasta ahora, y Carl Van der Breen, que era el que estaba ya en obra. Trabajábamos muy duro, y fue una experiencia excelente también en Brocal, ¿no? Con bastantes buenos resultados. En aquel entonces, ya casi para retirarme, yo diseñé marcapunta. Es más, yo tengo las fotos del primer disparo de la rampa de marcapunta, que es mi diseño. Yo la diseñé en Mansai en aquel entonces, todo el diseño de marcapunta. Ahora es una mina subterránea, ahora Brocal ya es una mina más grande, subterránea. Entonces, eso fue mi diseño. Es más, toda la ruta del tren que va desde Cerro de Pasco hasta Huaroucaca, que es la planta concentradora, ese es mi diseño, ¿no? Toda la ruta del tren. Recuerdos muy interesantes y muy bonitos, ¿no? De la experiencia de Brocal. O sea, Volcan, un crecimiento para aprender mucho de compras, de yacimientos. Brocal, una reingeniería de procesos, con otro tipo de conocimientos y con profesionales muy buenos que apoyaron también. O sea, lo que yo comencé a apreciar es que el minero no solamente es duro, es muy sensible, pero siempre y cuando uno lo demuestre con un buen argumento. Yo creo que ahora es más, se ha aperturado el minero profesional, el minero hoy en día es más aperturado, aprovechando que la tecnología es inclusiva. La tecnología de hoy permite una inclusión tremenda. Entonces, yo no creo, yo soy enemigo de usar la palabra inclusiva. Debemos usar que la tecnología abarca todo, o sea, rompe barreras. Deberíamos de trabajar con una palabra, ¿no? Sin barreras. Porque la inclusión suena un poco de político o segregación de uno y el provinciano y el limeño. Eso yo creo que debemos rastrear, que es lo que nos ha hecho daño en estos últimos años, ¿no? Ahora que lo mencionas, Fernando, de los perfiles, ¿no? de los profesionales del sector minero, es algo que he visto también. Quizás los que ahorita están, digamos, en las gerencias o los que toman las decisiones en las empresas mineras son generación X, pues, ¿no? Personas mayores que quizás no han nacido con la tecnología, a muchos se les hace difícil
y creo que convencer a esa gente el valor que te puede aportar, no sé, pues un aplicativo, ¿no? Un hardware, es, creo que, no sé, un poco más complicado. ¿Cómo lo ves? No, mira, al contrario, yo creo que ahora esos generación X ya creo que están pasando, porque te digo, o están en las muy grandes que nadie los va a mover, porque para mover tienen que, sí, no sé, pero yo te digo, en otro sector minero, y también que hay profesionales muy probos, o sea, muy profesionales que creen en el cambio. Por ejemplo, te puedo hablar de Lucho Rivera, de Goldfield, tipo abierto, ha sido presidente del Instituto de Ingeniería de Minas, y yo he sido director con él en el Instituto de Ingeniería de Minas. Está Edgardo Orderique en Las Bambas, o sea, son gente que es aperturada, o sea, Jaime Polar en Sumagol, que es ingeniero mecánico, pero totalmente aperturado, está llevando una mina, no compra software, sino los desarrolla ahí mismo, con muy buenos resultados. O sea, yo te digo, de repente no lo difunden. Ese es el otro tema, ¿no? Nosotros los mineros somos pésimos comunicadores. Trabajamos muy bajo perfil a veces, y a veces no difundimos lo que hacemos. Yo he visto en muchas minas que se desarrolla. Yo me acuerdo, yo trabajo en minas, gracias a la tecnología, se ha hecho pues un dispatch in-house, porque no teníamos la plata para comprar estos softwares de extranjero. Entonces dije, oye, pongámosle un GPS a cada uno y con la señal de celular vemos y sacamos, hicimos algo. Pero eso se ha pulido, y ahorita ahí, yo me acuerdo, es más, para Hudbay, yo me acuerdo que se compró un sistema de dispatch desarrollados aquí en Perú. Aquí en Perú. No se compró eso. Y les va muy bien. Yo te digo porque yo fui el que firmé ese contrato con ellos cuando estaba en Hudbay. Creo que Hudbay, y eso también conversando con otros colegas, es una de las minas que apuesta. O sea, no solamente... Es que ahí está Javier del Río. O sea, Javier del Río es también de la UNI, ¿no? Y imagínate, o sea, es un tipo de primera, totalmente aperturado, muy preparado. Entonces, eso de los antiguos, yo creo que no. Yo creo que más bien ahora están dirigiendo gente muy aperturada, y sobre todo que cree en la parte académica. Y eso es muy bueno en las nuevas generaciones. Lo que pasa es que se da la oportunidad, pero también la gente tiene que prepararse para coger la oportunidad. Claro. El otro día hablaba con Javier del Río y me dice, necesito que hable gente que hable inglés. Entonces es una gran limitante aquí. ¿No? Sí, pues puede ser muy bueno todo, pero no hablas inglés, pues ya te limitaste ahí. Entonces hay que desarrollar. Entonces yo creo que el mensaje a todos los alumnos, yo te digo, inclusive a mis alumnos de posgrado, no, pues que no puedo porque estoy en la mina. Oye, pero ahora la conectividad te abre muchas puertas. Te abre muchas puertas. Definitivamente. Puedes estudiar inglés online, y hay estos cursos de estas empresas que ofrecen, sin hacer de cherry a nadie, a estas empresas que te ofrecen inglés, ¿no? Profesores que ofrecen inglés. O sea, oye, esfuérzate, o sea, está ahí las oportunidades. Si tú no las coges, es cuestión tuya. No, o sea, creo que ahora, y más en la pandemia, estas plataformas e-learning reventaron, ¿no? Así es. Sí, y no solamente en inglés, o sea, un montón de cursos. No, todo tipo de cursos. Ahora yo veo que hay bastante gente que estudia en el MIT un curso de transformación digital, y totalmente, o sea. Y hablando de tecnología, Fernando, también he visto, recuerdo, vi una ponencia tuya en el instituto. Hablabas acerca de transformación digital, ¿no? Claro. Que quizás ahí yo recuerdo que hacías como que muy hincapié, que la gente mucho confunde, creo, el tema de transformación digital. O sea, ¿nos puedes ahí, digamos, un poco claro. explicar cuál es tu perspectiva? La transformación digital es una estrategia. La transformación digital no es que lo que yo tengo acá, o sea, yo tengo mi desorden acá, lo voy a digitalizar. Estás digitalizando tu desorden. El desorden que tienes acá, lo sé. En cambio, cuando se habla de transformación digital, es una estrategia de la organización que, en relación a procesos. Y esos procesos te van a permitir hacer seguimiento en línea de los controles que tú quieras tomar. No solamente del proceso, sino de las personas, del entorno. O sea, es mucho más macro. No es una cuestión que a pasar los planos que están antes en estos planes hay que pasar al AutoCAD o digitalizar. No, eso no es de transformación. Transformación es una parte de la estrategia, y eso también tienen que entender los directorios, ¿no?
que hoy decidimos, vamos a tener una transformación digital, entonces veamos nuestros procesos en completo, veamos cómo está nuestro mapeo de procesos. Y hay otra cosa, no solamente el recurso humano es muy importante porque a veces la gente no está preparada para eso, ¿no? Entonces hay todo un proceso. Entonces vamos a decidir hacer una transformación digital, muy bien, comencemos a preparar por capacitar a nuestra gente, analizar nuestros procesos, en donde podemos tener una oportunidad de mejora y poco a poco ir logrando por eso se llama transformación, es gradual. No es que de la noche a mañana ya somos digitales. No. Es como que ya tienes tu aplicativo y ya eres digital. No es así. Y con respecto a las tecnologías específicamente, ¿no? El Big Data, ¿no? El Machine Learning, he visto también muchas iniciativas de empresas peruanas, ¿no? Que están desarrollando. Sí, las están desarrollando con muy buen criterio y con muy buenos resultados. Yo sé de un caso de uno de ellos, que lo conozco, tampoco voy a decir quién es, pero que trabajaba en Barrick, trabajó en Antamina y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi empresa. Y le está funcionando. Le está yendo ahí poco a poco. Está trabajando en el tema de Machine Learning, Big Data, etc. Pero es una cuestión de decisión, ¿no? Y yo creo que ese tipo de emprendimientos son los que debemos nosotros impulsar, ¿no? Y fortalecer. Justo conversaba también con otro invitado que se dedica al tema tecnológico para minería. Y me hablaba también esto, bueno, aparte digamos que lo que genera estas empresas, esa oportunidad que tienen, digamos, estudiantes, ¿no? de ingeniería de minas, y también de la parte técnica, ¿no? De poder formarse en estas nuevas tecnologías, porque no hay muchas empresas que se dedican a esto. Entonces, el hecho de tener la oportunidad, él me contaba, ¿no? Por ejemplo, ingenieros mecatrónicos, electrónicos van a mina, claro, conocen la operación, me dice. Y a ellos les gusta, ¿no? Porque lo ven como un reto. Mucha gente, que nosotros, bueno, que hemos pisado varias minas, no lo vemos tanto así, pero gente de otros rubros, ir a hacer un trabajo en una empresa minera, lo ven como un reto o un logro, ¿no? Que creo que, como tú dices, ¿no? Deberían ver más de estas empresas, más de estos profesionales que apuestan, ¿no? Que no es fácil también porque varios me cuentan, ¿no? Es todo un proceso, muchos obstáculos, muchas barreras, pero es parte de, creo, ¿no? Así es, pero la oportunidad está en cogerla, ¿no? Y sobre todo estar preparado para la oportunidad que se te presente. Definitivamente, hablabas del tema del inglés también. Claro. Había una estadística, menos del 10% de los profesionales manejan el inglés, ¿no? Y creo que yo que converso con gente también del extranjero, me dice, o sea, desde el punto de vista minero, el peruano está bien visto. O sea, hay experiencia acá. Gente especializada, no sé, en geotecnia, en perforación, en voladura, hay gente, pero creo que la limitación para poder exportar ese tipo de talento es el inglés. Y creo que ahora con estas plataformas, ¿no? Con tanta información o, digamos, facilidades que hay, ¿no? Es algo que se debería trabajar mucho más. Así es. Con respecto a las proyecciones, Fernando, ¿cómo ves de acá las proyecciones de unos 10 años, 15 años? Tú que, digamos, has pasado, ¿no? Etapas, como me decías, de los inicios de Volcan, que estamos hablando muchos años atrás. Has visto cómo se ha desarrollado, la minería acá en el Perú. En base a tu perspectiva, ¿qué es lo que puedes ver de acá a un horizonte de 10, 15 años, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Mira, el peruano es muy trabajador, el peruano es muy empeñoso, emprendedor. Tanto así que ahora en el extranjero, hace poco estuve en el extranjero, dicen, oye, yo quisiera que peruanos vengan acá, que se vayan a Venezuela, que se vayan a Bolivia, que se vayan a Nicaragua y voten esos presidentes, porque ustedes sí tienen la capacidad de meter presidentes a la cárcel, ¿no? Y dicho y hecho, nosotros estamos haciendo aquí la guerra a estas políticas ya trasnochadas, ¿no? Entonces lo que se espera para el futuro, yo creo que el material humano lo tenemos. Lo que debemos es creernos a nosotros mismos. El peruano todavía no se le termina de creer. Hasta ahora nos cuesta decir que el Perú es un país minero. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque han mal informado, ¿no? Que la mina contamina, que por acá. Pero si tú te ves, ¿quién es el motor principal de la economía peruana? La minería. Pese a todo lo que nos ha tenido con este pésimo gobierno que nos ha dejado, los índices macroeconómicos del Perú es el mejor en Latinoamérica.
¿no? Pero ¿gracias a qué? A la minería. Entonces hay que aceptar eso. Y la gente tiene que creérsela, todas las nuevas generaciones. Y nosotros internamente como peruanos olvidarnos de ese el provinciano, el limeño, eso no. Yo creo que esos resentimientos debemos de olvidarnos. Y en vez de estar creando, alimentando esos resentimientos, está la oportunidad de ser mejores profesionales, ¿no? El otro día me entrevistaron y me dijeron, ¿usted cree que Yabeco va a ser la empresa ¿cómo se llama? Autónoma y eso va a generar desempleo? ¿Y quién te ha dicho? Le digo. Al contrario. Y yo quisiera ver, ¿no?, a un peruano del Perú profundo, como habla eso, que no salga a tirar lampa y que salga a operar pues autónomamente, que sea elegible, que sea un técnico, que no solamente sirve para hacer trabajo de mano, sino un trabajo intelectual. Pero para poder lograr eso tiene que prepararse. Entonces, y tenemos que prepararnos para ello. Entonces, al contrario, que Yabeco va a ser una mina autónoma, excelente, eso te va a generar mucho desarrollo. Entonces, te va a obligar a que tus competencias mejoren. Entonces, en vez de estar queriendo alimentándonos de odio, alimentémonos en prepararnos, en ser competitivos en un mundo laboral que a la larga va a ser mejor, te va a hacer mejor persona, te va a educar y en el futuro no te vas a dejar engañar ya por otros políticos que vengan a hablar de políticas trasnochadas, ¿no? Entonces, y eso nos va a hacer mejor país. Yo veo eso adelante, porque el recurso está. El Perú, como recurso natural, va a estar. Pasen de 30, 50 años, el recurso va a estar. Sino el tema está cómo sacar y cómo aprovechar eso. Y está más en las personas, en enfocarnos en que debemos de mejorar eso. Definitivamente, creo que algo del 15%, 14% representa lo que es la minería, ¿no? Dentro del PBI se habla mucho de esto y también creo que las proyecciones son positivas, ¿no? Porque ahora con esto de las energías renovables, ¿no? De las baterías, de los autos eléctricos, se van a necesitar metales definitivamente y nosotros somos una fuente de eso, ¿no? Para todo el mundo. Yo agradecerte, Fernando, creo que ha sido una charla bien interesante, ¿no? Quizás ver esto un poco ver la minería, un poco de antes, de sus inicios, ¿no? Esas etapas, ¿no? que uno recuerda como profesional. Y nada, bueno, agradecerte y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos, chao.